Bueno, buenos días. Sabéis que antiguamente estaban los alquimistas, ¿no? Eran personas que buscaban un elixir para la eterna juventud, ¿no? Ha habido muchos. Nostradamus, que también era una especie de profeta, alquimista. Todos buscaban elixires y piedras y cosas, esperando pues hacer algún conjuro o alguna mezcla para, para poder vivir para siempre, ¿no? Es lo que hacen ahora con las cremas de noche, la crema de día, la crema de cara, la crema para hombres, la crema reductora, para ver si alargamos un poquito más. Pero sabemos que estamos destinados a morir. Pero hay buenas noticias para nosotros, porque nosotros hemos encontrado el elixir verdadero de la vida, ¿no? El elixir verdadero de la vida es la sangre de Cristo. Y eso nos va a dar una vida eterna, porque aunque el cuerpo se va deteriorando, porque estamos bajo unas leyes naturales, esa ley se llama la entropía, ¿no? Que es que el cuerpo conforme se van pasando los años, las células se van desordenando pues cambiamos de aspecto, ¿no? Entropía es una de las leyes de la termodinámica por la cual cualquier cosa pues tiende a perecer o a desaparecer, ¿no? Pero aunque la entropía pues nos afecta aparentemente, por dentro tenemos vida. Y no solo una vida normal, sino que todo lo que hacemos aquí, la palabra, la alabanza, la adoración, buscar a Dios, todo eso tenemos una vida eterna. ¿Que podemos experimentar ya? Sí. ¿Vamos a morir? Tendremos que pasar por la muerte, pero sí que vamos a tener una vida eterna gracias a eso que hemos encontrado. Por eso si estás aquí por primera vez, ya no hace falta alquimistas, ni cremas, ni potingues. Has encontrado el lugar para encontrar la vida eterna. Luego, una vez mueres, pues te presentarás. No, yo espero no presentarme con este cuerpo, pero yo pienso que el cuerpo que tendremos será un cuerpo como el que tenía Adán, de unos 30 años, o como tenía Jesús cuando resucitó, que tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo con unos 30 años, un cuerpo glorioso, ¿no? Va a ser algo especial. Por eso, de todas formas, aún así, pues tenemos miedo a morir, y hay que ser realistas y hay que ser honestos. Tenemos miedo a la muerte. Sí, decimos y proclamamos la resurrección y la vida, pero seguimos teniendo miedo a la muerte. Pocas personas conozco yo he conocido personas ya muy maduras, ya grandes hombres de Dios, que ya no tenían ganas ya incluso de vivir, querían experimentar ya la muerte para experimentar lo que sería la vida en la presencia de Dios, la vida eterna. Por ejemplo, Pablo decía que para mí morir es ganancia. Fijaros a qué mentalidad o a qué nivel espiritual llegar a una persona que diga, para mí morir es ganancia. O hay otras personas como la mística, lo tengo aquí apuntado, lo voy a leer con sus propias palabras. Teresa de Ávila, no una conversa judía fundó monasterios, bueno, ya habéis oído hablar, le llaman Santa Teresa de Jesús, pero yo le llamo Teresa de Ávila, me gusta más. Él decía un poema como este, dice, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Fijaros a qué nivel espiritual puede llegar una persona de decir eso, ¿no? Que muere porque no muere, que tiene ganas ya de estar en la presencia de Dios. Y al final no voy a leer todo el poema, pero decía, acaba ya de dejarme vida, no me seas molesta, porque muriendo que resta sino vivir y gozarme. No dejes de consolarme muerte, que así te quiero, que muero
porque no muero, ¿no? Fijaros que a qué nivel espiritual pueden llegar algunas personas de no les no importarles el morir. Pero sigo diciendo, tenemos miedo a la muerte y esto viene ya desde el Edén, desde Adán y Eva. Vamos a leer en Génesis 2:17. Porque leemos el capítulo de Génesis 2:17 y sí, se presenta Satanás, ¿no? Y Satanás se presenta como el gran enemigo de nuestras almas, y es verdad. Aunque a veces yo reconozco, pienso que lo mitificamos un poco, ¿no? Le damos más importancia de la que puede tener. Yo veo más peligrosos nuestros propios deseos muchas veces que lo que puede hacer Satanás, aunque de alguna forma él se mete en nuestras mentes. Ahora lo vamos a ver. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis 2:17, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es un misterio, porque Adán y Eva estaban en ese momento, estaban en el jardín del Edén. Y cómo ellos conocían, o de alguna manera sabían, o Dios les dice que ciertamente iban a morir. Entonces conocían que la muerte estaba ahí, digamos, no sabemos en qué forma, es una forma latente o alejada, pero la muerte era una opción, ¿no? Y aparte, porque el día que comiereis, ciertamente morirás. Es decir, que la muerte pasaría a ser un gran enemigo, y pasa a ser un gran enemigo de nuestras almas. Más que la muerte, más es el miedo, ¿no? A la muerte, el miedo a la enfermedad que te pueda llevar a la muerte. Pero bueno, voy a empezar con la muerte, pero no te preocupes, tengo buenas noticias hoy, al final. Entonces la muerte estaba ahí, y simplemente, ¿qué es la muerte? Pues la muerte es la ausencia de vida, ¿no? Podemos definirla de otras maneras. Antes he dicho la palabra entropía, que es un poco así más enrevesada, pero la muerte es que no hay vida, igual que la oscuridad es que no hay luz. Y en ese momento también había oscuridad, pero estaba la presencia de Dios, estaba la luz de Dios allí, y la oscuridad no puede resplandecer, la oscuridad no surge por sí misma. La oscuridad es cuando hay ausencia de luz. Pues la muerte es igual, la muerte es ausencia de vida. En Génesis 3:4, entonces sí, la serpiente, más adelante en Génesis 3:4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿no? Y eso es una verdad a medias, y la verdad a medias es peor que una mentira, porque ciertamente no iban a morir por comer, en ese momento no iban a morir, pero sí que iban a tener una muerte espiritual, sí que iban a tener ahora, estar lejos de la presencia de Dios, en un exilio espiritual, en digamos, apartados de Dios. Pero tenemos ya promesas en la Biblia que nos hablan primero de un redentor, y segundo que nos hablan de resurrección. Vamos a buscar en Job, en el capítulo 19:25. Yo tuve una experiencia en un cementerio, y sé que algunos me vais a pensar que soy rarito. Fuimos a enterrar a un pastor que era amigo de Betel, muy amigo. Él venía a la iglesia, los chicos lo querían mucho, estaba siempre con nosotros, todos los miércoles le invitábamos, hacía estudios, y murió el hombre. Y fuimos a su entierro, y ahí en el cementerio había un lugar, el cementerio de Sevilla, estoy hablando, algunos aquí sevillanos lo conoceréis. En el cementerio había un lugar donde se enterraban, no sé por qué, a la gente evangélica, o estaba justo, había una barrera, se dividía en dos,
estaba el cementerio donde iban todos los evangélicos no católicos y luego estaban los judíos, ¿no? Que eso Dios también me habló, pero pues para otra predicación. Pero yo llegué allí y vas a un cementerio y un cementerio es un lugar triste, ¿no? Pero empecé a leer las tumbas que había allí de gente que habían sido cristianos, muchos cristianos allí en Sevilla, gente cristiana de verdad, y en sus tumbas ponía, yo sé que mi Redentor vive, yo sé, Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, yo sé que en mi carne he de ver a Dios. Y estabas allí y en un lugar tan, por llamarlo así, tan tétrico, tan triste como pueda ser un cementerio, pero en ese momento de esas tumbas salía como, digo, yo notaba que salía vida de allí, vida. Digo, esto debe ser que de aquí, no sé cuándo, en el tiempo de Dios, parecía como si aquello iban a salir de allí gente, iban a salir gente cantando y alabando a Dios. No sé, fue una cosa, una experiencia de verdad en un cementerio. Mientras que ibas a otras tumbas fuera de allí y en las otras tumbas ponía rezar por el alma de no sé quién. En una había otra que ponía rezar por esta pecadora que hizo no sé, no sé lo que había hecho la pobre mujer, pero se lo pusieron hasta en la tumba, todo lo que había hecho. Y rezar por ella. Y no había, en el otro lado no había una seguridad de salvación. En el lado aquel donde rogar el alma por si acaso, a ver si se puede hacer algo por ella, tal, rogar por su alma. Y en el otro lado había vida. En el otro lado no había seguridad de salvación y en el otro estaban seguros que decían, yo sé que mi Redentor vive. Y esto lo dice en Job 19:25. Vamos para allá. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Y es curioso que Redentor está con mayúsculas. Y al fin se levantará sobre el polvo. Mi Redentor se levantará sobre el polvo. Y luego dice, y después de esta deshecha mi piel, ahí es donde entra la entropía, la decadencia del cuerpo, el desorden celular que nos lleva, que conduce a la vejez y todo el rollo que soltaba antes. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo lo puedo ver en mi carne? Con un cuerpo glorificado, igual cuando Jesús resucitó. Podía comer, la gente lo podía ver, podía mostrar sus heridas, podían verlo, podían tocarlo. Igual, dice, en mi carne he de ver a Dios, dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Y aunque mi corazón desfallece dentro de mí ahora, ¿no? Porque estaba pasándolo mal. Pero fijaros lo que dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Y es que Dios es vida, Dios es luz. Y donde hay vida y donde hay luz no puede existir la muerte. Y esto es para mí una profecía clara en la Biblia, primero de mi Redentor, de nuestro Redentor, que es Jesucristo, y una profecía clara de la resurrección. No solo de la resurrección del Redentor, sino de todos los que crean en Él, en su carne, han de ver a Dios, en su cuerpo, con un cuerpo glorificado. Y es que Dios, para Él esto no es tan difícil, ya lo ha hecho en la Biblia. Vamos a leer en Génesis, en el capítulo 1 y 2. Si leéis también, no lo voy a, para no hacer muy largo, en Ezequiel 37 es precioso el pasaje de los huesos secos, cómo empiezan los huesos a tener tendones, a tener todo. Es también una profecía de Dios lo puede hacer. Dios puede coger otra vez la materia inanimada, porque la Biblia dice que nos convertimos en polvo, dice que ese polvo va a la tierra en Eclesiastés, nos convertimos en polvo. Y Dios puede coger otra vez esa materia, ese polvo, y volver a darle
a volver a darle vida. El problema no es de Dios, el problema es nuestro si lo creemos o no lo creemos. Porque luego vamos a ver un poco más adelante cómo no es tan fácil creer en la resurrección. No es tan fácil. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La tierra estaba desordenada y vacía. Estas palabras se refieren a la que la tierra era una materia informe, una materia sin vida, sin nada. Pero dice luego, y el Espíritu de Dios se movía. La palabra se movía en hebreo es incubaba, es como un pájaro que va revoloteando y va incubando, ¿no? Es una palabra muy extraña, muy difícil de traducir, pero es como algo que va incubando vida, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, para Dios dar vida de una materia, de algo inanimado, no es nada difícil. Ya lo ha hecho y lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer otra vez con nosotros. Amén. Pero nosotros elegimos porque cuando hemos leído arriba, nosotros en Génesis 2:17, no lo busquéis otra vez, pero la muerte se convierte en un enemigo. Era algo que estaba latente, que no estaba ahí, que era una opción, había vida, no podía haber muerte, estaba la presencia de Dios, pero al desobedecer se convierte en un enemigo. Es decir, lo que dice el versículo, la paga del pecado, que es muerte. La paga de la desobediencia es muerte. En Deuteronomio, en el capítulo 30, 14, dice, porque muy cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La vida está cerca de ti, la palabra de Dios es vida, y la vida está tan cerca, todo esto lo tenemos cerca de nosotros, aunque a veces nos sentimos lejos de todo esto, nos sentimos como exiliados, como apartados, como si esto fuera inalcanzable. Una resurrección, ¿de qué estamos hablando? Seguro que alguno ha enchufado hoy internet y dice, a ver, ¿de qué secta es? Pero no estamos hablando de la palabra de Dios que está cerca de nosotros. Dice, esta es la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Y dice en el 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Vemos ahí las palabras, vida y bien, están relacionadas. Vida está relacionada con el bien y la muerte está relacionada con el mal. Tú eliges. Ese es el problema que se formó cuando Adán y Eva comieron del árbol que no tenían que comer, de la ciencia del bien y del mal. Ahora ya no era Dios el que decía lo que está bien y lo que está mal. Ahora nosotros tenemos que decidir y tenemos que elegir lo que está bien y lo que está mal. Pero vamos a ver en Hechos, en el capítulo 17-22, como no era tan fácil, incluso para todo un apóstol Pablo, hablar de la resurrección a otras personas. Dice en Hechos 17-22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo he observado que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar al cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ahora vamos a entrar digamos, en unas palabras que a los filósofos pues no les parecía tan mal. Incluso tú, si has estudiado filosofía o si has leído a grandes filósofos, verás que esto pues puede tener una relación. Y el mismo Pablo lo dice,
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso lo aceptaban. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitasen algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bueno, ahí estaban escuchando y parecía que la cosa iba bien. Y de una sangre se ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sí, algún diosito de esta gente pensaría, algún diosito de esto también nuestro también lo puede hacer y ordenar los tiempos también. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como, fíjate lo que dice aquí, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Quiénes eran estos poetas? Pues estos poetas eran Sócrates, Platón, Aristóteles, grandes filósofos. La filosofía podía de alguna forma acercarse, ¿no? Acercarse a Dios. Si tú has leído algo de filosofía, a veces hay palabras que te llenan y que dices, esto tiene algo de verdad. Y es interesante porque la filosofía es que de las cosas haces palabras, pero Dios es al revés. Dios de las palabras hace cosas. ¿Entendéis lo que quiero decir? El hombre de las cosas puede hacer palabras bonitas, puede poner nombre a ciertas cosas, pero Dios desde el principio, desde Génesis, con su palabra, Él hace cosas. Entonces es algo totalmente diferente. Porque siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, ahí estaban escuchando todos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí los han matado. Pablo, te los has cargado. Dice en el versículo 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de eso acerca de otra vez. No era tan fácil, no es tan fácil creer en la resurrección. Y muchas veces si tú estás aquí y lo que predicamos aquí, sabemos que cuando hablas de ciertos temas cuesta más. Hay ciertos temas que cuestan más. Cuando empiezas a hablar de milagros, hay como... Yo sé que otros lo han notado. Hay temas que la gente está un poco, no está tan receptiva. Cuando empiezas a hablar de que Dios te va a prosperar, de que tal, de que Dios va a hacer grandes cosas, pues sí, está bien. Pues estamos más abiertos porque quieres que Dios te prospere, claro. Que no. Pero cuando hablas de cosas así que son tan difíciles de... sobre todo para personas que no están bien asentadas en Dios, son tan difíciles de creer, cuesta creer sobre la resurrección. ¿Cómo va a ser la resurrección? ¿Cómo va a ser esto? Pues tenemos un anticipo ya en la Biblia. Lo que pasa es que este pasaje no se lo he visto yo predicar a muchos predicadores. Vamos a Mateo 27:51. La verdad que no he visto nunca a mucha gente, algunos, pero muy pocos han predicado sobre este pasaje y sobre esto que pasó en este punto. Yo le llamo un anticipo de la resurrección. Dice Mateo 27:51, y aquí el velo, cuando ya Jesús había muerto en la cruz, el velo se rasgó de dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y fijaros, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
¿Cómo puede ser esto? ¿Qué santos? Gente que ya había muerto antes que Jesús. ¿Qué eran? ¿De Walking Dead? ¿De estos de...? ¿Tú te imaginas yendo por allí a uno cayéndose en un ojo? ¿Qué es esto? Para mí es un anticipo de la resurrección. Se abrieron sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, de Jesús, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fijaros que todo esto llevó a la conclusión a un centurión romano, pagano, gentil, súper duro. El hombre habría visto 1000 o 2000 o 100.000, yo qué sé, por decir una cifra de crucificaciones. Para él era una rutina. Todas las mañanas se tomaba el desayuno, decía a su mujer: cariño, me voy a crucificar. Vale, cariño, pero no vengas tarde. No te detengas echando suerte con los ropajes de los crucificados. Vale. Y se iba a crucificar cada día. Y dijo el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús: visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron de gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero ¿quiénes eran estos santos? ¿Quién eran estos santos que habían salido de allí? Para mí eran gente, personas que ya antes de que Jesús muriera en la cruz ya habían tenido una revelación del Mesías. Y en ese momento hubo un anticipo de lo que es la resurrección, un anticipo de algo que se va a manifestar, de algo tan grande que se va a manifestar si nosotros perseveramos hasta el final. Si, como dice en Apocalipsis, si lavamos nuestras ropas, tendremos derecho al árbol de la vida. Porque la cosa está en que cuando Adán y Eva dijeron: de este árbol no comáis, ellos iban ya hacia el árbol de la vida. No sé lo que hubiera tardado, pero iban directos hacia el árbol de la vida y vivir para siempre. Pero comieron y ya no tuvieron el derecho de vivir. Se alejaron de la presencia de Dios. El hombre tuvo que empezar a trabajar con el sudor de su frente, la mujer a parir con dolor, la siembra ya no fue lo mismo. Ya tendría que empezar un proceso de limpieza interior en el hombre para que tuviera derecho al final, como dice en Apocalipsis, para que lavar sus ropas, para que tuviera derecho a comer del árbol de la vida y vivir para siempre, para toda la eternidad. Pero yo creo que esta es un anticipo de la resurrección de gente que había tenido ya una revelación del Mesías, porque en las Escrituras podemos ver que realmente, si leemos y estudiamos las Escrituras, lo que llamamos el Antiguo Testamento, podemos ver una revelación profética de lo que Jesús iba a hacer, en muchos aspectos, en las fiestas hebreas, bueno, mejor dicho, las fiestas hebreas no, las fiestas que pone Dios en la Biblia son tiempos específicos para que Dios obre. Hay muchas cosas que nos indican, que revelan, por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido, la serpiente de bronce, que a Juan, a Nicodemo le dice: como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. La serpiente antiguamente, pues eso es una revelación. Los Salmos, Isaías 53, ya compartí sobre eso hace poco. Pero nosotros tenemos el elixir, que es la sangre de Cristo, de la eterna juventud, de la vida eterna, y vamos hacia una victoria final, pero no es tan fácil. Vamos a 1 Corintios, al capítulo 15, versículo 53. Dice: porque es necesario que esto, hasta así, esto,
Esto, tócate. Materia. Todo es materia. 80% de agua, 10% de cerebro, algunos tenemos menos, algunos minerales y poco más. 80, esto, materia, pura materia. ¿Por qué es necesario que, y vuelvo a decir, la materia, la entropía, la materia tiende a desaparecer, a desordenarse, según las leyes a las que estamos sujetos, como la ley de gravedad, estamos sujetos a muchas leyes naturales. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sigo en 1 Corintios. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, que estamos luchando por algo que vale la pena, por algo que han deseado muchos desde hace miles de años, por algo que han buscado en otras opciones y no han encontrado, que no es en vano. Porque si no hubiera resurrección, entonces sí, esto sería vano. Porque si no hubiera resurrección, esto sería, Betel sería una buena obra. Y sería una buena iglesia donde nos reunimos y somos amigos, hermanos y tal. Y a veces no tan amigos ni tan hermanos, pero bueno. Pero estamos aquí juntos, como familia. Si no hubiera resurrección, nuestro trabajo sería en vano. Sería mejor que nos fuéramos por ahí de fiesta y de cachondeo y ya está. ¿Por qué? ¿Para qué valdría la pena todo esto? Vale la pena y no es en vano porque hay una resurrección, porque hay una vida eterna, hay algo mucho mejor de lo que podamos o de lo que la gente pueda gozarse ahora. En Corintios 15, como siempre, todos los caminos nos llevan a Cristo. Desde el principio, desde Génesis, estamos estudiando ahora Génesis, en Adulán, y siempre desde el principio, desde la primera palabra, siempre nos lleva todo al Mesías, al Cordero inmolado. Estaba, dice la palabra de Dios, que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Siempre Jesús es la primicia, siempre está en la cabeza, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza en las profecías, es la cabeza, es lo primero en todo. Dice, primicia de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, la muerte, como hemos visto, estaba ahí, estaba latente, pero al fallar la muerte se hizo algo presente. Dice, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seréis, bueno, esto lo he puesto yo, seréis vivificados. Dice serán vivificados, pero quiero hacerlo, personalizarlo. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fijaros, la muerte puede llegar a ser el mayor enemigo que el diablo. El miedo a la muerte, vivir conforme a la presión de la muerte.
Por eso dice en 1 Corintios 15:26, lo voy a leer yo, no vayáis para allá, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea que la muerte se convierte en un enemigo para nosotros. Y el postrer, digamos, el último enemigo que va a ser aniquilado, la Biblia dice que Satanás será aniquilado, pero el postrer, el último enemigo, va a ser la muerte. ¿Por qué va a ser la muerte? Porque hay una resurrección, porque creemos en una resurrección. ¿Creemos en una resurrección? ¿Creemos que estamos seguros, estamos persuadidos de que va a haber una resurrección? Dice en 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que sea destruido es la muerte. Y ya para terminar, en Romanos 8:35, Romanos 8:35, pónmelo, es que tengo otra versión. Dice, ¿quién? Fijaros, por eso yo hablo de personas que llegan a este nivel, de poder decir eso, ¿no? Porque a lo mejor caminamos y no estamos seguros de si vamos a cumplir, si vamos a terminar la carrera, si vamos a ser buenos cristianos y estamos ahí dudando. Pero fijaros a qué nivel puede llevar Pablo de decir ¿quién? Como diciendo, ¿qué pasa? ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? El siguiente, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, y aquí está la palabra clave, aquí está la palabra clave. Hemos visto como no era tan fácil para un mismo Pablo predicar de la resurrección. Habían por ahí también saduceos que no creían en la resurrección. Vete por ahí y predica sobre la resurrección o háblale gente sobre la resurrección y vas a encontrar el rechazo. Pero fíjate lo que dice aquí, por lo cual la palabra clave es seguro. Ni seguro. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la palabra clave. Por lo tanto, estoy seguro. Y esta es la pregunta que yo te hago en esta mañana para que mires en tu interior, porque a veces más que una pregunta puede llegar a entrar dentro de ti más que una enseñanza o que una predicación. La pregunta es, ¿estás seguro? ¿Estamos seguros? ¿Estamos persuadidos de que hay una resurrección? ¿Estamos persuadidos de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo, Señor nuestro? Esa es la pregunta que te hago para que mires en tu interior y veas cómo estés y busques de alguna manera el poder llegar a decir, estoy seguro que nada, ¿quién? Es como Juan, cuando Jesús preguntó, alguien de vosotros, estoy citando de memoria, alguien de vosotros me va a traicionar. Y todos los demás discípulos que estaban allí con él decían, ¿acaso seré yo? Todos, ¿será este? ¿O quién será? ¿Quién será? Todos. Algunos dudaban de sí mismos, otros dudaban de los demás, pero llega Juan, que estaba
al lado y dice, ¿y quién es, Señor, quién es ese pringao que te va a traicionar? ¿Quién es ese? Fijaros qué seguridad, ¿no? Qué seguridad de poder decirle en ese momento a Cristo, mientras nosotros estaban tan inseguros, decir, ¿quién es ese que te va a traicionar? ¿Quién es? ¿Cómo puede alguien traicionarte? La palabra clave es estar seguros. Vamos a ponernos de pie y si pueden subir los músicos, por favor. La entropía es muy mala. El desorden celular nos deja sin pelo. Antes éramos más altos, ya somos más bajitos. ¿No? Mientras eres joven, pues aún tienes las células más o menos bien. Pero llegará un momento que también te pasará, aunque eres joven. Y a veces nos pensamos qué viejos estamos y hacia dónde vamos. Hacemos lo que podemos, ¿no? Con lo que tenemos para parecer más jóvenes. Pero la entropía es muy mala, te vuelvo a repetir. La entropía es una ley que tiende a la materia, tiende a desaparecer, y en el cuerpo humano tiende a que una persona pues llegue a morir, ¿no? Contra más tarde pues mejor, pero llegará la hora. Y vuelvo a repetir, la pregunta es esta mañana es si estamos seguros. Esa es la pregunta. Si estamos seguros de que aunque nuestro cuerpo mortal se desgaste, tenemos una vida, creemos en una vida eterna. Porque yo creo que si llegas a ese nivel en tu conciencia de decir, voy a tener una resurrección, pues eso va a cambiar muchas cosas en ti, complejos, inseguridades. Es también algo práctico, no estoy hablando algo de creer por creer o de fe, también puede ser algo práctico en tu vida. Que llegues a llegar a un nivel como Pablo de ¿quién nos separará de Dios? Eso es un nivelazo. Eso es un nivelazo, de llegar al punto de no tener miedo ni a la vida, ni al que vendrá, ni si me voy a quedar sin trabajo y tal, y no sé qué. Y es razonable todos esos miedos. Pero por eso, porque son razonables. Porque los entendemos con la razón. Pero llegar a ese nivel espiritual de decir ni la vida, ni lo que venga, ni la muerte, ni la enfermedad, ni nada, me van a hacer separar de ti. Aunque caigan chufos de punta, nada me va a separar de ti. Aunque vengan a nuestro alrededor, lo que hay a nuestro alrededor, las presiones, las circunstancias de la vida, nada nos va a separar de ti. Hace poco hablaba en una reunión de jóvenes aquí, unidos por su causa, y hablaba con los jóvenes y suele pasar, hay jóvenes que vienen a la iglesia y a lo mejor vienen con un tatuaje normal, ¿no? O con un piercing, pero luego no sé por qué se separan y los ves venir y vienen ya con todo lleno de tatuajes, yo creo que vienen alicatados, como si estuvieran alicatados. Y yo digo, chico, pero tampoco hace falta, no quieres ser cristiano, tampoco hace falta que hagas eso. Es decir, que como dijo el miércoles en una reunión que tuvimos el miércoles, no me acuerdo cómo se llama este hombre italiano, Cristian, dijo que Caín se fue a la tierra de Nod, al exilio, y la Biblia dice que se fue hacia el este, y tendemos que cuando no encontramos la presencia de Dios, nuestra tendencia es irnos más hacia el este, es alejarnos más.
Y es todo lo contrario, tenemos que ir más hacia la presencia de Dios, no más hacia el este. Caín se fue más hacia el este, hacia la tierra de No, más lejos aún de la presencia de Dios, donde aún podía haber una opción de vida y de arrepentimiento. Yo le decía a los chicos, no te vayas más hacia el este. Y algunos se van y vienen peor porque se van más lejos de donde está la vida, de donde está la luz, de donde está la verdad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, danos una seguridad de salvación, que podamos sentir, que podamos palpar de una forma palpable, Señor, todo esto, todas tus palabras. Señor, no son mis palabras, sino que es tu palabra, Señor. Tú has dicho y has prometido que vamos a tener una vida eterna, una resurrección, un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Creemos en ti, Señor, en esta mañana. Nos agarramos, Señor, nos aferramos a tus promesas, Dios. Señor, y perdona nuestras inseguridades, nuestras desconfianzas de cada día. Pero queremos agarrarnos, queremos aferrarnos a estas benditas y preciosas promesas. Gracias, Jesús, por ser la primicia de la resurrección. Gracias porque en ti hay vida, en ti hay luz. Y donde hay vida hay luz, no hay ni muerte, ni entropía, ni nada que se le parezca, Señor. Señor, gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, con una revelación grande de lo que es la resurrección. Como hemos leído, Señor, cuando tú moriste, rompiste el velo, Señor, para que pudiéramos entrar en tu presencia y para que podamos tener una vida más completa, Señor, en ti. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús.